Hola, mi nombre es Samuel Kishiliopo, soy director de cine y les invito a ver este episodio de podcast de Antiturista. Va a estar chido, vamos a hablar de muchas cosas, de procesos creativos y mucho chismecito. Lo que nos gusta, lo que nos mueve y lo que conecta con la ciudad. Sé parte del mame antiturista y aprovecha lo que la ciudad ofrece, ¿o no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al episodio número 98 del Semanario Antiturista. Mi nombre es Luna, ella es Jimena y el día de hoy estamos con un invitado de honor que de seguro estarán muy interesados en escuchar toda esta trayectoria. Y es que el día de hoy vamos a conversar con Samuel Kishi. Él es un cineasta de Guadalajara con una carrera internacional destacada, que probablemente lo conozcas por el nuevo éxito de Amazon Prime Video, Nadie nos va a extrañar. Samuel es un egresado de la licenciatura de Artes Audiovisuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el cual, hermano UDG. Y es director, guionista y editor, ganador de premios como el Ariel, el Goya y el Gran Premio del Jurado en Berlín. Fundador de Cebolla Films y embajador de buena voluntad para la OIM, donde trabaja en proyectos que reflejan las realidades de la migración y de la identidad. Samuel, bienvenido. No, pues muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes cotorreando. Sí, claro que sí. Pues platícanos un poquito acerca de ti, de tus proyectos, pues queremos saberlo todo de ti hoy. Bueno, pues como decías, soy un cineasta tapatío, que comencé, digamos, como mi amor por el cine. No vengo de una familia como de artistas ni nada de eso. A ver, ¿cómo comenzaré? Voy a comenzar contándote que como que el amor por el arte y por el amor por la literatura y por el cine creo que fue inculcado por mi mamá. Mi mamá siempre fue muy aficionada a la radio y ella, su sueño cuando estábamos chavitos era ser locutora. Entonces ella siempre que se iba a chambear, ella pues era madre autónoma. Entonces siempre que se iba a chambear nos dejaba, por ejemplo, grabaciones en una grabadora de cassette. Nos grababa cuentos, poemas, las reglas de la casa. Y nos decía, si me extrañan, pónganle play a la grabadora. Entonces, como que siempre fuimos escuchando a mi mamá por un aparato, pues, y más adelante, eso te estoy contando que empezó a hacer esto cuando vivíamos en Estados Unidos. Nosotros migramos a Estados Unidos, luego regresamos a Guadalajara. Con la lanita que ahorró trabajando en Estados Unidos, que ella trabajó en un asilo de ancianos, tenía 2-3 chambas, ahorró y se terminó de pagar la carrera de comunicaciones. Entonces, de ahí pues, se fue a la radio y en la radio empezó a conducir programas de radio en Promomedio Radio. Entonces, era bien interesante porque pues por las noches, cuando mi abuelita nos cuidaba o a veces nos quedábamos solos, mi mamá tenía un programa en la radio y le preguntaba a la gente en una sección de la noche qué es lo que ven, que describan Guadalajara. Entonces como que esas cosas fueron alimentando el imaginario también de mis hermanos y el mío, pues el escuchar a nuestra mamá, pero escuchar también al auditorio, a las tapatías y a los tapatíos narrando qué era lo que veían en la ciudad, pues entonces eso como de alguna manera fue alimentando pues todo. Más adelante, tuve una infancia, digamos, complicada, pero la adolescencia fue más complicada aún. Y creo que el amor al cine surgió por la hormona. O sea, entrando a la adolescencia, me acuerdo que me decían mis compas de la secundaria, güey, en Canal 7 a cierta hora hay un friego de desnudos. Y yo, ¿qué onda? Puras encuerados. ¿Cómo? Sí, tú préndele después de las 9 de la noche. Ahí vas a ver, tú nomás. Entonces, bien. Yo esperaba que todos en mi casa se durmieran, prendía una televisión súper chiquita, le bajaba todo el volumen y ahí pues yo estaba esperando a ver qué les pasaba todo. Y de pronto, pues sí, se había encuerados y todo eso, pero luego me daba cuenta que las películas que estaban pasando estaban bien padres, pues. Entonces, era un programa que conducía el maestro Guillermo Baidovitz, donde presentaba películas de Fellini, de Pasolini, de Godard, del movimiento indie norteamericano, todo eso. Entonces
pues empecé a absorber el cine, pues eso, yo digo que por la hormona, pues. Y además, luego mi mamá también, cuando se iba a chambear y todo eso, había un videoclub ahí por la casa. Nosotros somos de Atemajac, donde les decía a los dueños del videoclub, a los encargados, réntenle las películas que quieran a mis hijos, pues, porque luego nos volvimos muy aficionados, especialmente mi hermano y yo, Kenji y yo. Entonces, a partir de ahí, como que nació esta venita del cine, de amor por ver películas. Y aparte, luego yo encontré en el cine un oficio. La adolescencia fue más complicada aún, me volví muy rebelde y mi mamá estaba muy preocupada porque no sabía a qué me iba a dedicar. Era muy burro en la escuela, la neta no la armaba, y pues, tenía pésimas calificaciones, siempre me veía extraordinario, era muy distraído. Sin embargo, fíjate, en la prepa tuve una maestra de literatura, la maestra Paola, que empezó a ver que como que pues, me gustaba todo lo que era hacer las cosas en video, y ella de una manera como muy astuta me empezó a decir, oye, ok, vas a entregar la tarea, pero me la vas a entregar en video. Okay. Entonces yo decía, no, pues sí, qué fácil, órale, pues sí, porque es lo que me gusta, pero en realidad pues trabajaba el triple o 4 veces más porque tenía que estudiar el tema, tenía que guionarlo, tenía que conseguir una cámara, aprendí a editar con videocaseteras, tenía que hablarle a amigas, amigos para que actuaran, o sea, entonces siempre tenía que ser una produccióncita. Sí. Pero pues poco a poco iba entregando las tareas así, luego en otras materias me dieron chance también y compañeras y compañeros también veían eso y me empezaron a encargar también, querían entregar también sus tareas en video y entonces me empezaron a encargar las tareas y yo estaba feliz de la vida y aparte me los pagaban. Entonces empecé a encontrar un lugar de oficio y luego me invitaron a grabar bodas, 15 años, bautizos, una vez que salí de la prepa, y encontré un lugar y un oficio como haciendo y grabando sociales. Entonces, para ese entonces ya mi jefa ya se había calmado en ese sentido de, bueno, ok, cualquier cosa que pase pues se va a dedicar a las sociales y todo eso. Y empecé a hacer también, a ver posibilidades de negocios, pues, a estructurar un negocio. Empecé a comprar equipo con las ganancias que tenía. Parte yo creo que de mi adultez temprana, la neta no creo que haya sido tan normal porque no me la viví tanto de fiesta, pues porque como tenía que trabajar los fines de semana grabando bodas, o sea, al final iba a la fiesta, pero pues llegaba todo ridículo, claro, trajadito pues a las borracheras, pues con mi cámara y con todo eso. Entonces, pero bueno, fue bien interesante pues ese proceso porque yo invertía en cámaras, en una computadora, o también invertía en películas. O sea, en los tiempos libres me la vivía. Había un videoclub que se llamaba Videodiversión que ya desapareció, rentando películas en Videodiversión porque traían películas muy bien seleccionadas de todas partes del mundo y filmografías bien interesantes. Y aparte el dueño Ernesto, se me acaba de olvidar el apellido, pero él fue el director de Cineforo. No manches, la verdad es que platicaba con él y te daba un bagaje de todas las películas, de todas las filmografías. Entonces ahí fui descubriendo pues el cine japonés, la Nouvelle Vague, o sea, como muchas de esas cosas, pues, y a la par entré a la carrera de cine. Pero bueno, no sé, estoy hablando muchísimo. Bueno, no, para nada. De hecho, creo que ya que nos estés dando como contexto, habla muchísimo de tu filmografía, demasiado. Creo que ya te había comentado, pero yo soy muy fan tuyo, o sea, sí, demasiado. Y ahorita que ya tengo como un poquito más de contexto de tu vida personal, pues me interesa mucho por lo de la película de Los Lobos, que es una de mis películas favoritas de cine mexicano. Y que cuando yo la vi, honestamente ya la vi años recientes, porque yo también estudié cine. Entonces, me acuerdo que en mi salón específicamente hablábamos mucho sobre ti. Y una persona que era muy cercana a mí me puso tu manifiesto del cine. Y me acuerdo que fue como algo muy fundamental en mi vida, porque también realmente expresas muchísimo lo que, por ejemplo, una persona que quiere estudiar cine o que se quiere dedicar a eso,
o sea, lo que realmente siente en hacerlo, ¿no? O lo que busca en hacerlo, o lo que busca como en expresarlo. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, ahorita que estabas hablando sobre tu background familiar y todo esto, pues de verdad sí me resonó totalmente en Los Lobos, y te quiero preguntar si sí tiene que ver muchísimo con esta parte. Sí, mucho de lo que escribo. Yo creo que de lo que escribimos y todo eso es, o sea, es un reflejo, digamos, una cara también de nuestra vida. Nos inspiramos en lo que vivimos, en lo que leemos, en lo que soñamos, en lo que escuchamos. O sea, y fíjate que a mí me interesa muchísimo la metodología creativa, cómo enfrentarte a la página en blanco, cómo derrotar la pereza de escribir y el miedo a escribir y el miedo a contar las cosas. Y entonces me interesa todo lo que me pueda caer en manos de literatura, de cine y todo eso que me pueda permitir explorar esos espacios. Entonces me pasó que hace tiempo un amigo me recomendó un libro que se llama Me acuerdo qué, de Joe Brainard. Entonces él era un artista plástico que empezó a incursionar en la literatura y que dentro de ese libro él escribe casi a manera de mantra, se repite varias veces me acuerdo qué. Lo primero que se le ocurría a la cabeza. Me acuerdo que cuando era niño me gustaban los caramelos de esos que masticabas y te dolían la mandíbula. Me acuerdo que... Entonces yo empecé a hacer mis ejercicios de me acuerdo que también. Entonces parte de esos ejercicios de me acuerdo que surgieron dos proyectos, que uno fue Los Lobos. Me acuerdo que escribí, valga la redundancia, me acuerdo que cuando tenía 5 años migramos a los Estados Unidos. Mi mamá consiguió 2 trabajos, nos tenía que dejar encerrados en un departamento en un barrio muy bravo, donde la mitad de las personas eran camboyanos y la mitad de la población éramos latinoamericanos. En ese mini departamento mi mamá grababa con una grabadora de cassette lecciones, cuentos, las reglas de la casa, y nos decía, órale morros, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Y entonces mi hermano y yo empezamos a construir un imaginario a raíz de las grabaciones de mi mamá y a explorar ese mundo a través de una pequeña ventana que tenía ese departamento. Entonces eso fue lo que escribí. A partir de ahí fue evaluar si tenía una película o esto nos lo llevamos a terapia o qué hacíamos. Entonces nos lo llevamos a los dos lados y pues ahí surgía, se van cosechando las semillitas. Y la otra es un cortometraje con el que tuvimos la fortuna de ganar el premio Ariel fue el año pasado, que se llama El Año del Radio, que es de esa historia que les conté de mi mamá en las noches en ese programa de radio preguntándole a la gente. Pues entonces narra todo alrededor de esto. Sin embargo, parte otras de las cosas durante el proceso creativo no nada más son los me acuerdo que por ejemplo, ahorita estoy muy clavado con un libro que se llama Escribir hasta los huesos. Y algo que está bien padre del libro es que durante ese proceso habla de el compostaje. ¿Qué significa? O sea, tú vas recolectando todo lo que te interesa, todo lo que te llama la atención. Yo lo escribo en diarios, notas, películas, música. Es lo que comentas playlist. mucho en tu manifiesto, ¿no? Que realmente, o sea, tú como artista, como creador, como director, guionista, te vas como nutriendo de todas las experiencias, de todo lo que conoces, de todo lo que ves y todo esto, y lo usas para tu proceso y te sirve, si no te sirve lo desechas y sigues buscando y buscando y buscando y buscando. Exacto, y entonces es eso, tú lo vas recolectando todo y estás generando la composta, es el proceso. Esa composta que en algún momento hasta lo que escribes que está culerísimo, que tú dices, no mames, esto está horrible, eso se va convirtiendo en esa composta y esa composta en un momento va a ser nutritiva. Entonces, y de ahí vas a tomar y de ahí vas a enraizar la semillita de lo que tú quieres crear. Entonces, son esa parte de esos procesos. Hay otro libro bien interesante que me gusta mucho que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. Y ahí una de las cosas que saco mucho y que es una parte de mi rutina es la escritura de diarios. Todos los días le dedico cierto tiempo a escribir en el diario.
Y para mí es como una manera de calentamiento, pues, y tiene mucha razón. O sea, Julia Cameron, yo creo que si cuando vas a hacer ejercicio, o sea, necesitas calentar para no lastimarte y todo eso, o sea, ¿por qué siempre cuando comenzamos a escribir o a crear, ya queremos, órale, inmediatamente sacarlo todo y luego nos frustramos? Entonces, hay que generar ese músculo, hay que calentar el cuerpo. La escritura y el proceso creativo es un proceso para mí desgastante mentalmente y físicamente, pues. Entonces tienes que preparar tu cuerpo y tu mente en todo momento, pues, y es importante cuidar de la salud mental. Yo creo que hay algo que se me hace importantísimo, que es tumbar de una vez este paradigma del artista que está atormentado, que de la única manera que puede crear es a raíz de solamente el dolor, y artista de café y de bar y todo eso, sino el proceso de creación curiosamente tiene que ver más con la disciplina, con la rutina, con el cuidado, pues, para poder hacer, porque ideas buenas, todo el mundo tiene ideas buenas, pero llevarlas al cabo, hay un desgaste físico y una disciplina y una metodología importante para poder hacer una película, para poder terminar una serie, o sea, porque en realidad nunca se terminan, pues, o sea, las películas son infinitas. Inclusive seguimos hablando de Los Lobos ahorita, y les voy a platicar luego también de mi primer película y todo eso. Entonces, sigue la narrativa. Sí, claro. Yo tengo muchos amigos que les conté que iba a estar aquí sentada contigo y la mayoría son del DIS, del Quad. Entonces, la mayoría me preguntaron, que te hiciera esta pregunta, ¿crees que el centro universitario, el Quad, en el que estuviste, tuvo influencia en tu narrativa de tus obras? Espera, porque me comentan la mayoría que la mayoría de ellos que también se han visto como influenciados por tu obra, la mayoría de sus obras son muy personales, o sea, cuentan como experiencias muy introspectivas de ellas mismas. Entonces, también quieren saber si tuvo algo que ver como tu experiencia dentro de la universidad, como también las personas que te rodearon, lo que viste allá adentro, Pues muchísimo. La carrera de cine de la Universidad de Guadalajara influyó muchísimo en mi visión, en la metodología y en mi construcción como artista, que todavía está en desarrollo, estoy en proceso. De entrada, uno de los primeros talleres que tomé fue con el maestro Boris Goldenblank, que ya falleció. Tuve la fortuna de que él fuera mi maestro una vez que entré a la carrera, pero una de las primeras lecciones que él decía hablaba de la responsabilidad del artista. Decía, ¿por qué quieres contar lo que quieres contar? Cuestiónate eso. ¿Por qué en un país que vive en una constante crisis, donde las personas todo el día están recibiendo este tipo de información, donde la televisión le está diciendo esta cosa, donde los salarios todavía son precarios, donde todo eso, ¿por qué les vas a contar lo que les vas a contar? O sea, ¿con qué vas a nutrir? ¿Con qué vas a aportar? O sea, hacer una película es un esfuerzo magnánimo, pues. ¿Por qué vas a gastar dinero, muchas veces del erario público, para contar cosas que no te importan, pues, y que no le van a importar? Entonces, cuestiónate eso en todo momento. Entonces, es algo que me marcó muchísimo. Y siempre hablando de la responsabilidad del artista. La otra es, en la universidad pues encontré a mis aliados, compañeras, compañeros con los que pude crear y que encontramos pasiones afines en la creación cinematográfica, pues. La escuela de cine fue un refugio para mí en muchas cuestiones. Por ejemplo, yo cuando entré a la carrera yo me sentía en muchísima desventaja porque mis compañeras y compañeros neta sabían muchísimo. Yo los veía y decía, no, han visto un chingo de cosas, pues. Y tuve la fortuna de que ahí en la universidad hay una biblioteca muy chida, muy vasta, y el bibliotecario Carlos Torrico, que también es maestro y amigo, luego nos hicimos amigos. Él fue también como un guía, pues, para mí en cuestiones de que yo le iba preguntando, oye, quiero ver cine clásico norteamericano, ¿con qué comienzo? Entonces me la pasaba las tardes
yo en la biblioteca leyendo y viendo películas, pues. O sea, ahí de pronto conocí el cine de John Ford, Billy Wilder, y no verlo nada más como meramente de una forma académica de que estás en clase, que te ponen una película y como que hay una cosa como de deber ahí, sino más bien era como de... Chales, veía las películas y me apasionaba y decía, esto está increíble, ¿cómo resolvieron estas cosas? La otra lección, pues bueno, es que tuve grandes maestros, el maestro Arturo Arango, que él da cátedra, él es el director de la cátedra de guión en San Antonio de los Baños, en Cuba, y él venía temporadas acá a Guadalajara donde nos daba talleres y clases de guión. A partir de su metodología, pero lo más importante es una vez que salimos de la carrera, el estímulo que nos empezó a dar como generación de hagan sus cortometrajes, hagan sus películas. Nos decían mis alumnas y alumnos de San Antonio de los Baños, con 0 presupuesto se aventaron esta película, la hicieron, ¿por qué ustedes no? O sea, esa motivación siempre, o sea, le estoy eternamente agradecido, pues era como parte de la gasolina y de la llama que mantenía encendida y que nos daba ejemplos muy concretos. ¿Vieron esta película? Ah, ok, se hizo de tal manera. ¿Vieron esta otra acá? Sí. Entonces, al acercarlo y al verlo como tan posible, era bien interesante porque de pronto, no sé, uno cuando entra a la escuela de cine, el hacer un largometraje te parece como una tarea imposible. Sí, de que súper lejano. Y en ese entonces, los accesos a también los estímulos fiscales, a otras cosas, eran muchísimo más lejanos para nuestra generación, pues que finalmente en ese entonces los fondos te pedían tener un productor que tuviera una experiencia y longevidad de 3 películas estrenadas, y era como, ¿cómo voy a hacer eso si pues no puedo levantar la primera? O sea, entonces había como todos esos candados. Pero a la hora de que Arturo nos platicaba otro tipo de metodologías, que otro cine era posible, pues eso nos empezó a hacer soñar, pues. Entonces, estos son como los lugares que me influenciaron muchísimo dentro de la escuela, y el poder hacer nuestros trabajos y ejercicios con las compañeras y compañeros y que no funcionaran también. Es importante, y creo que parte de la metodología que he querido ir desarrollando con el paso del tiempo tiene que ver con abrazar el error. Está bien cagarla. Está muy bien cagarla. O sea, en mis primeros trabajos la regué muchísimo, pero se me hizo muy interesante entender el proceso de por qué la había regado y en qué. Entonces, siempre he sido muy creyente en entender los sistemas, y analizar eso, hacer por qué este sistema funciona, por qué no y hacia dónde. Aparte, como el trabajo de cada persona dentro de una producción, ¿no? Porque yo siento que como director, bueno, no siento, o sea, como director, siento que es muy importante también entender el trabajo de cada persona dentro de una producción. Y por ejemplo, cuando estás estudiando cine, pues la verdad te toca al principio hacer de todo, así de todo un poco, producción, arte, jalar cables, todo. Entonces siento que también es muy importante, siento ya que más adelante tener ese background de todo lo que se hace adentro, de tener como conocimiento de esto, te ayuda muchísimo, así como sí. en producciones más grandes, pues vaya. Sí, y en comunicarte con tu equipo. Uh-huh. Sí, exacto. La verdad es que sí estoy muy agradecido porque como a lo largo como de la experiencia que he tenido, pues era desde las bodas, uh-huh. Poder dilear con la presión y de que no se me vaya ahorita como cuando dicen el sí en la iglesia, lo de los anillos y la pirotecnia sí. Y tal cosa. Tengo que tener este plano a fuerzas, entender, adelantarte y estar observando todas las cosas, o ya dentro de la carrera con las producciones de los compañeros, bueno, ok, ¿qué es lo que hace un diseñador de producción? ¿Qué hace un asistente de arte? ¿Qué hace un staff? Un gaffer, y abordar en todos los lugares. Luego, yo saliendo de la carrera trabajé en el canal de 44 de la Universidad de Guadalajara. Ahí era asistente de cámara,
ahí me tocaba estafear. Entonces, Wow. y siempre las producciones de compañeros también, yo me iba a estafear, o cuando venía alguna producción acá a Jalisco, pues me iba de asistente de producción para ver qué es lo que estaba pasando y entender cada uno de los procesos, porque finalmente, bien lo dijiste, Jimena, tienes que aprender a hacer ejercicios de empatía y entender, ponerte en los zapatos de todas y todos, para entender por lo que están viviendo y qué requiere ese trabajo y lo que estás pidiendo, pues. O sea, en tiempos y en formas, pues. Fíjate, hay algo bien interesante. En el 2019 tuve la fortuna que me invitaran a un taller de una semana en la cátedra Careyes Bergman. Y ese taller era en Careyes. Pues te encerraban en una casa como tipo Big Brother, éramos 6 directoras y directores latinoamericanos y 6 actores y actrices. La que llevaba la cátedra, una principal es Joan Darling, una asesora de Spielberg, y en ese entonces el otro director, que era todo era enfocado a dirección de actores y el trabajo actoral, era Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée es el director, que ya falleció, un gran cineasta, el director de la serie Big Little Lies, Sharp Objects, Dallas, hizo la película Dallas Buyers Club, Wild, con Reese Witherspoon. Es un fregonazo, la verdad, su Muy filmografía buenas es pelis. impresionante. Y uno de los ejercicios, en cuanto llegabas como director, te pedían que aprendieras un monólogo. Entonces llegabas y tú tenías que decir el monólogo Como frente director. a los actores, como director. Ay, qué difícil. Y era como, o sea, Sí, ese ejercicio de ajá. empatía, ahora vas a estar frente a un público Sí, y tú vas a porque actuar. la mayoría de, directores, directoras, normalmente como que se echan el tiro de decir, ay, ¿cómo voy a dirigir actores? Que de hecho es un proceso muy importante dentro de su carrera, de su preparación, porque la mayoría de personas que yo conozco que les encanta la dirección es eso, como de que se pegan un tiro y investigan de que cómo voy a dirigir actores si nunca lo he hecho, y luego ya tienen como todo esto su trayectoria que lo han hecho, pero decir un monólogo así de que Y tuyo, enfrente de actores Y preparados. ponían a los actores a dirigirnos también. Entonces No. también es para que no pasara esta Guau. cosa de ver como director a ver, llora. Ajá, sí, Pues, claro. Ajá. Hay un proceso, o sea, existe todo eso. Entonces, era muy bonito, fue muy bonito ese taller, porque eso era un ejercicio de empatía del trabajo con los Totalmente. compañeros, sí. Wow. Wow. Yo quiero mencionar que para todos aquellos que no hayan visto la serie de Nadie nos va a extrañar, vayan a verla ahorita mismo en Amazon Prime, porque es una joya que no se pueden perder. Súper impactante para todas las personas que lo estén viendo, o sea, para toda la audiencia, sí es como ¡ah! No te lo esperas. Pero platícanos. Bueno, mira, todo esto viene también de la creadora y el creador, Adriana Pelusi y Gibran Portela. Desde antes ya tenían como muy bien definido qué es lo que iba a pasar con Memo. Y era también para hablar de la salud mental y también cómo ha evolucionado. Justo lo que quería mencionar, que al inicio del podcast estabas diciendo que es muy importante cuidar la salud mental. Y, o sea, yo creo que cuando mencionaste eso, me resonó muchísimo por lo mismo que pasa en la serie. O sea, que también siento que no te lo esperas. O sea, que realmente tú ves Claro. el transcurso de la serie, de lo que pasa con los personajes, te encariñas demasiado con ellos y nunca te esperas que pasa eso. Y yo creo que después de la serie, porque la verdad fue pues un hit boom, totalmente, o sea. no sé, como que yo intuí y vi que se veía más en redes sociales eso a partir de, y es que realmente es un tema que no se habla, o sea, Sí. y más como, a mí me empezaron a salir como más, como estos videos de cuiden mucho la salud mental personal y de sus amigos, porque realmente no sabes por lo que están pasando, qué está sucediendo a su alrededor, y como que te enfocas Claro. tanto en cosas más personales que no te das cuenta de eso. Y siento que de eso habla muchísimo la serie, muchísimo. Y Sí. más por la época Ujú. en la que está ambientada, que son pues Ujú. los 90s, Sí. mucho Exacto. menos se hablaba Ujú. de eso. Exacto, y es estos temas también de el echaleganismo, o sea, todo alrededor de eso, pues sí, ahí estaban los síntomas de alguna manera, pues Ujú. si ustedes empiezan a ver
minuciosamente los episodios, hay momentos, hay fragmentos donde se va contando un poquito como el declive emocional, Sí. la salud mental de Memo, pues. Entonces es como todo como alrededor de eso. Y sí, la verdad es un personaje súper querido, Ay, sí. muy amado, que le guardamos muchísimo luto. Sí. Pero bueno, era necesario, pues, para poder poner el tema de conversación en la mesa, pues, que era una de las Sí. cosas importantísimas. Yo también tengo una duda, Sí, cuéntame. sí, hablando ya como más de tus trabajos anteriores, porque pues los de tu primer cortometraje fue Mari Pepa, y yo soy de que fiel fan, y honestamente cuando yo vi Nadie nos va a extrañar, me sorprendió muchísimo que sí tenía tintes tuyos, pero nada que ver con Mari Pepa, porque honestamente siento que también son trabajos que, por ejemplo, a mí me pusieron al principio de la carrera y nos marcaban mucho porque hasta cierto punto lo podíamos comparar con otras películas, por ejemplo, como Mid-90s, pero algo más mexicano, y luego ya te ibas como por güeros, y luego veías como frames que decías, sí tiene todo el sentido del universo. Entonces, no sé cómo fue tu proceso también como de pasar de eso a Nadie nos va a extrañar, o sea, de que una producción de Amazon Prime, o sea, sí hubo un cambio también en tu manera artística de verlo, o sea, en cuestiones de producción, o sea, que tú dijeras, wow, o sea, sí, es totalmente diferente a lo que hice antes y estoy orgulloso, me siento tranquilo con esto, ¿qué cambiarías? Pues mira, vas puliendo mucho tu metodología y tu trabajo como director, pues hay esencia, pues, de Mari Pepa, inclusive de cosas de mi primer cortometraje. Es que incluso hasta las actuaciones de las personas en Nadie nos va a extrañar también son totalmente diferentes con las de tus trabajos anteriores. O sea, también quiero saber cómo fue como esa dirección de actores que tuviste en este proyecto. Sí, fíjate, por ejemplo, con Somos Mari Pepa y con Mari Pepa, inclusive con Los Lobos, los códigos actorales navegan en el realismo. Inclusive las películas están dentro de un código donde puedes sentir que se siente hasta medio documental. Nadie nos va a extrañar, pedía otras cosas. Pedía otro tipo de metodología. Hay unos personajes que están en un código realista, pero hay otros personajes que están en un código fársico. Por eso es importante lo que les decía. Yo creo que mi metodología más bien es siempre buscar entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los cuentos, cómo funcionan las narrativas. Entonces yo leo los guiones cuando me llegan y todo eso y decía, esto tiene que ver con algo de mi filmografía, que esto es como algunas cosas de mi sello, pero esto tiene que ver de pronto con más el cine de Edgar Wright, esto tiene que ver más con esta serie, ¿cómo se llama? Derry Girls, esto tiene que ver más con, o sea, entonces vas haciendo toda esta mezcla y entender, por ejemplo, por qué la serie Community, el sentido del humor funciona, cómo funcionan los gags, los chistes, cómo funcionan los gags de Derry Girls, cuál es el ritmo de la comedia. Lo que sí está como muy presente, yo creo que tanto en Nadie nos va a extrañar como en mis otras películas, y eso es, a mí me gusta que tenga ritmo todo el tiempo. Aunque aparente, inclusive como Los Lobos, que la primera parte es como más laxa y todo eso, después llega un punto donde la película vuela, pues. Y es eso, que todo sea muy orgánico. Y orgánico no tiene que ver con las actuaciones realistas, orgánico tiene que ver con que embone perfectamente con la narrativa, con lo que estás contando. Tenoch es un personaje que vive en la farsa, pues está actuando. Es un chico que está impostado porque tiene que demostrar cosas y eso lo lleva a un lugar de la farsa, pues. Marifer es una chica que podría convivir en un mundo más Mari Pepa porque está más en un código más realista. Entonces, hacer que queden y poder, como se dice, hacer la alquimia para que eso funcione, pues esos son como de los grandes retos. Inclusive, o sea, no les puedo contar mucho de la nueva serie que la que estuve trabajando, pero por ejemplo, es de época, hay una cosa donde inclusive hay momentos como de acción y todo eso. Yo no había hecho mucha acción, pero uno va estudiando y va entendiendo. Y lo interesante es que ya existe, o sea, yo no creo en que voy a descubrir el hilo negro. O sea, y eso es aburrido, como llegar sí voy a ser el primero que va a poner la bandera en la luna, y eso no, sino entender qué es lo que está pasando, cómo funciona, y a partir de ahí
como dice Jarmusch, o sea, y lo ponemos en el manifiesto, o sea, roba de todos lados. Roba, pásalo por tu filtro personal y va a salir algo único. Pues entonces para mí es importante como ir entendiendo. No me preocupo porque la gente sepa que yo lo dirigí. Ah, mira, es el sello de Kishi. ¿Eso qué? O sea, lo importante es que las personas se emocionen, que sientan, que se ríen, que quieran un abrazo después de ver esto, que lloren. Claro. Entonces, ya después, pues ya verán ahí si está mi crédito en el roller final. Lo demás no me importa, pues. Entonces, es eso. Fíjate, hay un cuentito que me gusta mucho de Hernán Casiari, que se llama, es un escritor argentino. El cuento se llama Messi es un perro. Y el cuento habla de que está Hernán un día viendo videos de YouTube de todos los goles de Messi. Como todos los FIFAs, los que hemos sido FIFAs y todo eso, pues estaban viendo. Y de pronto se encuentra un video no de goles de Messi, sino de todas las veces que le han pegado, se cae Messi, se levanta y sigue detrás de la pelota. Y le empezó a llamar la atención que alguien haya hecho una recopilación de eso, y él se acordó de que cuando era chico tenía una perrita que estaba obsesionada con la esponja con la que lavaban los platos. Y decía, mira, Messi es como mi perrita. La perrita veía la esponja y nada más se concentraba en la esponja. Eso era, como veía que Messi nada más se concentraba en la pelota. Y de alguna manera yo me sentí identificado con esto. Yo decía, es que yo me tengo que concentrar en la historia, en lo que está pasando. No en mi ego, si alguien me dijo algo que me molestó, si de tal cosa, eso me distrae de la pelota, eso me distrae de la historia. Lo importante es esto, lo importante es estar en el presente, lo importante es ver a los ojos, lo importante es eso. Y eso también se lo digo mucho a los actores, en cuanto a la dirección de actores. Para actuar bien, no necesitas tomar 20,000 cursos, nada. Tienes que estar en el presente y es lo más complicado. Entonces, muchos de los ejercicios actorales que siempre estoy poniendo tienen que ver con estar en el presente, con bajar los decibeles de donde vienes desde afuera y estar ahí, no preocuparte por cómo te ves, cuál es tu imagen, sino estar aquí, estar juntos en ese momento. Entonces ya no me acuerdo por qué estoy hablando de eso, pero bueno, es importante estar en el presente y cuidar la salud mental. Sí, entonces, es que es justo lo que mencionabas hace rato, ¿no? La parte de ver qué es lo que necesita, cuáles son literalmente las necesidades del proyecto. O sea, como todos los proyectos pues son distintos, a lo mejor los dos son series o son dos películas, pero pues cada uno tiene necesidades distintas. Y como por ejemplo en Nadie nos va a extrañar, o sea, la manera en la que se combina las actuaciones del cast juvenil y con pues los adultos, o sea, siento que es maravilloso porque pues son actores, o sea, por ejemplo en los adultos pues son actores que tienen muchísima experiencia y que tienen pues ya un renombre, y en cambio acá los chicos, o sea, tienen su oportunidad de brillar, tienen su momento pues de fama. O sea, las actuaciones de Alex Madrazo, por ejemplo, o sea, de que wow. Y siento que de esa manera, pues lo que necesitaba era justo ese proyecto, ¿no? Que todos tuvieran su momento de brillar, y como la manera, pues de que lo llevaron a cabo con todo esto de que nos estás mencionando, del cómo dirigías a los actores, se me hace de que wow, o sea, realmente creo que no cualquier director llega a lograr ese tipo de conexiones con sus actores. Y sabes algo que fue muy interesante, tanto Catalina Aguilar Mastretta, la otra directora, y tu servidor, planeamos y pedimos muchos ensayos. O sea, tuvimos la fortuna de tener 11 ensayos con todo el cast. O sea, algunos tuvieron 3, otros así, pero en general, que eso no pasa tanto en las series. Y yo así, wow, de verdad. Eso no ocurre. Sí. Bueno, y que luego en la metodología, o sea, por ejemplo, con las películas, a mí me gusta tener un proceso más largo. O sea, sí, con claro. Los Lobos, o sea, yo creo que fueron como 4 o 5 meses de proceso con los niños, más todo el proceso de cast. Ay, yo puedo decir algo. Sí. Yo, cuando salió Close, la película de Close, la vi, y yo no había conectado después de ver Los Lobos con una película, con unas actuaciones de niños, después de la tuya, tanto como con Close. O sea, siento que tu película y Close para mí son como de la dirección de directores en niños, que más pongo así como en... Ay, me dio sentimiento. Así como de que, es que de verdad,
o sea, yo respeto muchísimo ese trabajo como director y como dirección de actores, porque es muy difícil. Y siento que, como tú mencionaste antes, siente un ritmo tanto en tu película como en Close. O sea, realmente hay un punto en el que ni siquiera te das cuenta que son niños, que o sea, tú estás viendo como una película que dices, wow, o sea, estoy viendo actuaciones de personas ya grandes, ¿sabes? Y ya como que te cae el 20 y dices, no, realmente no. No, pues fíjate, los niños son los mejores actores, pues dicen que los niños y los perritos, porque Sí, pues es que están en el presente, o sea, cuando juegan. Justo. Es de verdad, y es actor es jugar. Entonces, sí, justo. ese es el proceso, o sea, luego vamos aprendiendo de pronto a lo largo de los años como malas cosas, pues, y luego hay que desaprenderlas, pues, para poder otra vez estar en el presente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo más complejo y lo más importante que creo que puede ser como a la hora de dirigir es tener un buen cast, elegir a tu cast. Y no me refiero nada más a los actores, es a todo el equipo, pues. Sí, Júntate obvio. con personas más chingonas que tú, más inteligentes, más interesantes. Que luego siento que va a pasa funcionar. eso mucho adentro del medio, ¿no? Como que, por ejemplo, estás con este proyecto y no quieres invitar a tal persona, no quieres decirle a tal persona por cuestiones de ego o por cuestiones como de decir, ay, es que no, pues no, o sea, porque o te puedes acomplejar incluso, pero siento que eso te limita mucho como artista y como productor y como director, porque realmente puedes tener como una buena, pues un buen crew, un buen equipo, si te estás dispuesto como a encontrar personas incluso que tú dices, güey, esta persona es súper talentosa, la admiro por muchas cosas, igual y no jala mi proyecto, pero si jala, pues estaría increíble, ¿sabes? Y le puedes aprender Exacto. mil cosas y él también, o sea, puede aprender de ti otras, o sea, de que sí. Sí, no, y tienes que tener la visión para poder armar el rompecabezas, porque no necesariamente la persona más talentosa puede ser la mejor persona para tu proyecto. Sí. Hay otras cualidades que tienes que ver, pues, o sea, mira, pasa con el mundo actoral, lo puedo poner así, no necesariamente como el actor como más talentoso y todo eso es el mejor El para mejor. eso. Ideal. Quizás es el más generoso, el que de verdad tenga ganas de enfrentarse a un proceso y que tenga ganas de estar ahí y de hacer estas cosas. No sé, o sea, yo he tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, es que bueno, no puedo decir los nombres, pero la última serie que dirigí, la que acabo de regresar, había una escena complicada que tenía una actriz en sus 20s, prácticamente era un monólogo, y se la decía a otra actriz en sus 50s, en un espacio que era un salón de belleza. Entonces, bien pudo decirme, porque son medio famosas, son famosas estas actrices, la actriz en sus 50s me podía decir, no, güey, no estoy en contrato, yo ya te voy a dar nada más tus ensayos, no, pero vio a la otra chica que lo necesitaba, que necesitaba este estímulo y dijo, va, porque ella tiene un solo diálogo en la escena y la otra chica es un monólogo prácticamente. Entonces, esa generosidad, o sea, no todo el mundo lo tiene, pero es por supuesto que le ayudó muchísimo a su compañera, pues. Claro. Entonces, uno tiene que ir fijándose en esas cualidades y con estas personas son las que voy a trabajar. Con estas personas voy a avanzar y sí, tenemos que tener el ego muy moderado, porque sí, el ego es nuestro peor enemigo. Sí, justo. Oye, Samuel, y ya para finalizar, ahora que pues yo diría que Conday nos va a extrañar fue el hitazo, que si de por sí ya estabas colocado, fue como el boom todavía más. Y este proyecto que nos mencionas, ¿tienes alguna otra cosita en mente, como algún otro proyecto? Como, ¿qué es lo que sigue? Sí, pues mira, ahorita tengo una película a principios de año que estoy cerrando. También es para plataforma grande. Estoy codirigiendo y adaptando. Ya empezamos a filmar la adaptación del Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Ok. Que acaba de ganar el premio Pulitzer. Sí. Entonces, pues bueno, filmamos. Acabo de regresar de filmar también, como fue una semanita de cachito. Y luego el proceso del 2025 es seguir filmando el documental. Yo creo que ojalá que terminemos para 2026. Es que los documentales son así de larguitos. Sí. Tengo otro proyecto muy bonito que no puedo. Es que no puedo contar varias ahorita. ¡Qué Pero horror! les puedo decir así,
que ya también está prácticamente cerrado. Ok. Y voy a hacer mi siguiente película autoral, finales del 2025, principios del 2026. Se llama Inmóvil. Voy a filmar en Guadalajara. Es una chica que trabaja en el Museo de Cera, que se dedica a tomar fotografías Wow, qué cool. a los turistas y que cuida a su mamá que tiene Parkinson rígido y cada vez va empeorando más su mamá. Va a tener una mezcla también como me gusta, como medio híbrida entre ficción con tintes documentales y musical. Le voy a meter como cosas musicales. Entonces es como un poquito alrededor de eso. Y estoy adaptando, también estoy escribiendo un libro de un novelista de aquí de Guadalajara. Esto es suerte de nueva generación muy grande. Y estoy adaptando esta novela para también un actor muy reconocible, pero ya quiero poder platicar eso. Si me invitan otra vez les voy a contar. Claro que sí, por supuesto. Sí, entonces sí hay como mucha chamba para el 2025 y 2026. Wow. Sí. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Samuel. Y para todos ustedes, no se les olvide que en cuanto vean, escuchen o inclusive piensen algo de Samuel, vayan, porque es garantía antiturista. Se los recomendamos todos sus proyectos, todo de él. Y pues muchísimas gracias nuevamente. No, pues muchísimas gracias por la conversación. Estuvo bien chido y pues a ver si nos vemos después. Claro que sí. La siguiente de la plática. Claro que sí. Gracias. Y pues no lo olviden, si les preguntan, se los recomiendo Antiturista. Gracias. Preguntas rápidas. ¿Guadalajara o Ciudad de México? Guadalajara. ¿Guión o improvisación? Guión. ¿Plano secuencia o tomas cortas? Tomas cortas. ¿Interior o exterior? Exterior. ¿Herzog o Jarmusch? Jarmusch. ¿Personaje favorito de Nadie nos va a extrañar? Ay, la neta, y sí, todos me gustan un frío. La verdad, a todos le pusimos muchísimo amor. ¿FIC o Festival Internacional de Cine de Morelia? Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero los quiero mucho, Morelia. Perdón. 3 películas de cine contemporáneo que recomiendes. Uy, cine contemporáneo. Perfect Days, de Wenders, Hojas de Otoño, de Kaurismäki. Y la neta, acabo de ver La Sustancia y me gustó mucho, ¿eh? Ajá, está chida La Sustancia. Y la última, ¿mezcal o tequila? Mezcal. No, miento. Tequila. Tequila, sí. Gracias por escuchar el podcast Antiturista. Aprovéchalo, disfrútalo y descubre con nosotros las sorpresas que la ciudad y Jalisco tienen para ti. Espera un episodio más la próxima semana. Hasta pronto. El podcast Antiturista es traído a ti gracias a Taller Ciudad. En Antiturista respetamos todas las identidades. A veces se nos pasan cosas. Estamos aprendiendo y trabajando en ello.